In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos con toda esta parte que está todavía en la introducción. Fijaos que no hemos pasado todavía al manual, lo que es propiamente lógica formal. Repaso brevísimamente lo que habíamos dicho el día anterior. Lo más importante era esto. Habíamos comentado ya algunas cuestiones sobre lo que era el signo, lenguajes naturales y lenguajes artificiales, y muy importante este tema de la tripartición de la lógica. Acordaos que habíamos hablado de la pragmática. Esto estudiaba los lenguajes en referencia a las relaciones de los diversos signos con los agentes de la comunicación. Acordaos que esto nos permitía, por así decir, salir del lenguaje hacia la realidad. La sintaxis, que es en la que más nos vamos a centrar, obviamente, esto es lógica, que es el estudio de los lenguajes en referencia a las meras relaciones formales de los diversos signos lingüísticos entre sí, prescindiendo tanto de los contenidos como de los agentes de la comunicación. Y habíamos hablado de la semántica como el estudio de los lenguajes en referencia a las relaciones de los signos con sus objetos, objetos que los lenguajes significan o expresan lo que queremos decir y aquello a lo que nos estamos refiriendo. Que esto también en cierto modo nos permitía salir fuera del lenguaje, pero no era exactamente lo mismo. Sobre esto profundizaremos más adelante. Habíamos visto las nociones de connotación y denotación, como esto aparecía en diversos estudios de la lógica, tanto en la antigüedad escolástica, en Leibniz, Frege o Stuart Mill, la diversa terminología en este sentido. Eso es importante. Y nos habíamos quedado justo ya con este planteamiento en el cual vamos a enlazar hoy. El lenguaje como sistema de signos. Y un lenguaje, tanto oral como escrito, simbólico u ordinario, supone, acordaos, nos habíamos quedado aquí, un conjunto de signos y una gramática o conjunto de reglas para poder manejar esos signos. Bien, pues dicho esto, vamos a... fijaos aquí el esquema que vamos a seguir. Esperad que recoja un poquitín esto. Vamos a recoger esto. De la lógica, esto. Estamos aquí, lenguajes como sistema de signos, y luego veremos algunos elementos de metalógica. Hoy vamos a tratar ahora esto. ¿Qué quiere decir una expresión? ¿Qué quiere decir un símbolo? ¿Qué quiere decir una proposición, término, predicado? ¿Qué quieren decir variables, constantes y funciones proposicionales? Y cómo ver un poco las funciones proposicionales. Veremos si nos da tiempo en esta clase a pasar a la metalógica, si no será en la siguiente. O sea que hoy, como en esta primera clase, como veis, vamos a hacer un poco como de diccionario. Vamos a explicar en sentido riguroso qué quieren decir todas estas cosas: expresiones y fórmulas, símbolos, proposiciones y términos, variables, constantes, funciones proposicionales, porque estos son cosas de las que muchas veces hablamos, pero no precisamos, y si no hay precisión no puede haber lógica. Así que vamos a ello. Cierro esto, aumentamos. Fijaos. Hemos dicho hasta aquí que todo lenguaje, oral o escrito, simbólico u ordinario, supone un diccionario, conjunto de signos, y una gramática, conjunto de reglas. De una manera más general, todo signo o subconjunto de signos de un lenguaje constituye una expresión, o sea, un signo es una expresión si estamos en un lenguaje ordinario, el español, el inglés, el italiano, o una fórmula si estamos en lenguaje formalizado. Por tanto, un signo o un subconjunto de signos constituye una expresión o una fórmula según el tipo de lenguaje. Hay una primera distinción muy clara entre fórmulas o expresiones. Acordaos: expresión, lenguaje ordinario; fórmula, lenguaje formalizado. Incluso la F nos ayuda a recordar fórmula, formalizado. Dos expresiones o fórmulas
son equiformes o isomorfas cuando tienen la misma forma gráfica. A y A son dos expresiones que tienen la misma forma gráfica. Perro, perro, tienen la misma forma gráfica. Si tú dices perro, gato, obviamente la forma gráfica perro es distinta de la forma gráfica gato. Eso si habláramos en una expresión, pero si hablamos en una fórmula es algo de tipo AA, GG, o sea, las fórmulas hacen referencia, repito, al lenguaje formalizado. Y son diversiformes o dismorfas, dysmorphic en inglés, en cualquiera de los otros casos. Esto creo que es muy sencillo de entender. Avanzamos un poco más. Cuando combinamos los signos según las reglas, porque acordaos que siempre el lenguaje es el diccionario más la gramática. La gramática es el conjunto de reglas. Cuando tú combinas los signos según las reglas, tienes expresiones, acordaos, expresiones en lenguaje ordinario, dotadas de sentido, meaningful. Y en un lenguaje formalizado tienes fórmulas bien formadas. Esto se abrevia en español FBF, fórmulas bien formadas, o en inglés well-formed formulae. Atención que esto pueden ser verdaderas o falsas, pero ya están bien formadas o ya son expresiones dotadas de sentido. Os pongo un ejemplo. Si tú dices, Juan fuma, es una fórmula, una expresión dotada de sentido. Si tú dices, la mariposa fuma, es una expresión dotada de sentido. La primera es verdadera, Juan fuma, suponiendo que sea fumador, y la segunda es falsa. No es que las mariposas cojan un cigarro y fumen, pero ambas están dotadas de sentido, porque han sido formadas conforme a las reglas. Has puesto un sujeto y luego has puesto un verbo con el cual está concertando. ¿Entendéis? O sea, ser dotado de sentido no quiere decir lo mismo que ser verdadero o falso. Claro, si ni siquiera está dotado de sentido, ya no puede ser ni verdadero ni falso, simplemente una tontería. Si tú dices, correr fuma, bueno, no tiene sentido, con lo cual eso no es ni verdadero ni falso. Queda claro, ¿no? Expresiones dotadas de sentido o fórmulas bien formadas cuando se han combinado los signos del diccionario siguiendo las reglas de esa gramática. Bien, siguiente paso, símbolo. ¿Qué es un símbolo? Atención porque aquí esto a veces incluso en liturgia hay temas enteros que es toda una homilía entre símbolo y signo. No, aquí es una cosa sencillísima. Signo es, un símbolo es todo signo o grupo de signos con un sentido determinado dentro de un lenguaje determinado. O sea, tú tienes que tener un lenguaje con su diccionario y sus reglas y un signo o grupo de signos que tiene un sentido, acordaos lo que habíamos dicho antes de la semántica, determinado, esta es la clave, se llama símbolo. Por tanto, símbolo, signo o grupo de signos con sentido determinado dentro de un lenguaje determinado. Por ejemplo, la crucecita esta, el más, en aritmética significa sumar. La flecha hacia la derecha, o la C en el lenguaje de Lukasiewicz, quiere decir sí, entonces. Es lo que se llama la implicación material. En el lenguaje simbólico de Peano-Russell utilizas este símbolo, porque es un signo, o sea, tú tienes el signo, tú ves como signo una flecha, pero en el lenguaje simbólico de Peano-Russell, este signo es un símbolo para indicar la implicación. En el lenguaje de Lukasiewicz, la implicación material, sí, entonces, se simboliza con la C. Lógicamente, todo símbolo, recordad, signo en un lenguaje determinado, denota algo, se refiere a algo. Y atención porque aquí ya hay que distinguir dos cosas. O bien denota a él mismo, es decir, un símbolo es equiforme respecto a sí mismo. Y para esto es para lo que se utilizan a veces las comillas. Por ejemplo, tú puedes tomar el signo, por así decir, en su aspecto exterior. Y dices, Aristóteles es un nombre propio. Se entiende Aristóteles poniéndolo entre comillas, porque te estás refiriendo a este símbolo concreto, no a la persona de Aristóteles.
La persona de Aristóteles no la pones entre comillas, pero el símbolo concreto lo pones entre comillas. Y dices Aristóteles está compuesto de 11 letras, con lo cual en ese caso un símbolo se referiría a él mismo. Pero lo normal, para eso son los símbolos, es para que se refieran a algo distinto de sí. Ya sea otro símbolo distinto, por ejemplo en lógica, entre un metasímbolo o un símbolo, o sea, un símbolo hace referencia a otro símbolo distinto, o bien un objeto extralingüístico, como en ontología. Las expresiones Aristóteles ama a Pitia o Aristóteles es un filósofo. Evidentemente tú no puedes poner Aristóteles entre comillas ama a Pitia, porque Aristóteles es un nombre, con lo cual no es que un nombre ame a Pitia, amará a Pitia, que es una persona, otra persona distinta. Aquí creo que en la nota 66, sí, el hecho de que los símbolos del lenguaje ordinario denoten usualmente objetos extralingüísticos justifica la afirmación de que todo lenguaje ordinario, en cuanto que es usado por una determinada comunidad lingüística y cultural, es una ontología implícita, porque hace referencia ya a algo exterior a ese lenguaje. Ya no estamos solo en la lógica. Acordaos que la ontología, que tenía que ver con la pragmática, hacía referencia a lo que estaba fuera de la lógica. Entonces, como en el lenguaje ordinario los signos hacen referencia a cosas que ya no están en el lenguaje, por eso dice aquí Basti que todo lenguaje ordinario conlleva una ontología implícita. Creo que esto está claro, ¿no? Fijaos que esto mismo lo decían los escolásticos cuando decían que un símbolo lo puedes tomar en su posición material, su posición es quasi pro alio positio, o sea, lo que supone por otra cosa, o en su posición formal. En este caso, volvemos a Aristóteles. Si tú tomas a Aristóteles entre comillas, estás tomando el signo en su posición material. O sea, estás tomando el símbolo como si fuera un material al que te refieres. Y por tanto, pones las comillas porque estás diciendo cosas de ese símbolo en cuanto tal. Mientras que si quitas las comillas, estás tomando Aristóteles en su posición formal. Es decir, el símbolo está funcionando, por así decir, como símbolo para indicar una realidad exterior. ¿Os queda claro, no? Su posición material, el símbolo hace referencia a él mismo. Su posición formal, el símbolo hace referencia a algo distinto de él. Puede hacer referencia, como esto ya iremos viendo todos estos casos, hace referencia a otro símbolo lingüístico, de unos símbolos se pasa a otros símbolos lingüísticos, o digamos el uso que estamos más acostumbrados es este uso, diríamos, ontológico. O sea, el símbolo hace referencia a algo exterior al lenguaje. Bien. Repito que esto lo del metasímbolo, o sea, la referencia de un símbolo a otro símbolo lingüístico, lo veremos más adelante, pero de momento quedaos con esa diferencia entre la suposición material y la suposición formal, o el símbolo que hace referencia a sí mismo y símbolo que hace referencia a otra cosa diversa de sí mismo. Fijaos que en cierto modo aquí ya nos aparecería, o sea, porque tú tomas aquí Aristóteles como símbolo por el mismo, diríamos, el mismo texto Aristóteles. Y aquí estamos relacionando esto con un número de letras. O sea que, diríamos, Aristóteles aquí hace referencia al mismo signo en su posición material. Lo que pasa es que toda esta frase completa está relacionando ese símbolo con una serie de letras, con lo cual ya nos estaría remitiendo a algo exterior a sí mismo. Pero repito que esto lo veremos con más detalle. Quedaos con que el símbolo hace referencia a sí mismo, su posición material, o su posición formal, el símbolo hace referencia a algo distinto a otro símbolo o bien a una realidad fuera del lenguaje. Bien. Los lógicos escolásticos hablaban, bueno, aquí de lo que hemos visto antes, también, obviamente,
hay que tener presente que un símbolo está lógicamente, sintácticamente bien constituido si goza de la propiedad de autonimia, self-naming, autorreferencialidad, esto es, si es capaz de referirse a sí mismo de una manera no ambigua. Fijaos, esto lo vais a entender muy bien. Por ejemplo, en español, sal no es un símbolo autónimo, o sea, no está bien constituido. ¿Por qué sal no está bien constituido? Porque puede ser leído como imperativo singular del verbo salir, sal, el imperativo, vete de aquí, sal, o como nombre común masculino singular, que nosotros lo referimos a la sal que echamos en la comida o a la sal de mesa. Como veis, por eso no es un símbolo que esté lógicamente bien constituido, no tiene esa propiedad de autonimia, porque si tú te encuentras con sal, tienes que decir inmediatamente, pero sal es el verbo salir, ¿es un verbo o es un nombre? Fijaos que esto aún dentro, por así decir, del análisis sintáctico del símbolo, con lo cual el símbolo no está bien constituido. Cuando uno hace un lenguaje formal, lo que tiene que hacer es evitar que pasen estas cosas. O sea, esto está muy bien para hacer chistes, pero para la lógica es un desastre. Porque si tú tienes una cosa que puede ser un nombre o puede ser un verbo, ¿cómo sigues avanzando? Digamos, te bloqueas. Por esto la simbolización-formalización va a tratar de evitar estas cosas. Bien, hasta ahora creo que las cosas van, esto es relativamente sencillo. Acordaos siempre, símbolo, un signo con un sentido determinado dentro de un lenguaje determinado, que puede hacer referencia o bien a él mismo, su posición material, o bien a algo distinto de sí, su posición formal. Y el tema de que si está bien constituido, si tiene esta propiedad de la autonimia. Seguimos avanzando con más definiciones. Proposición, término y predicado. Vamos a ver. Una proposition, es toda fórmula, acordaos, fórmula, lenguaje simbólico, expresión, lenguaje ordinario, dotada de un sentido alético, esto es, de la cual se puede decir que es verdadera o falsa. O sea, para que si tú tienes una fórmula y puedes decir si es verdadera o puedes decir si es falsa, tienes ahí una proposición. Aquí recuerda que alética viene de aletheia, alete verdadero, aletheia verdad en griego. Esto se simbolizará, lo veremos más adelante, el 1 como verdad y el 0 como falso. Por ejemplo, si tú dices, el Vesubio es el volcán de Nápoles, o bien dices, el Etna es el volcán de Nápoles. Se trata de dos proposiciones. La primera es verdadera, la segunda es falsa. Pero, como veis, estamos ante una proposición, porque tú puedes decir si es verdadera o si es falsa. En cambio, si dices, quisiera un mundo mejor, pues no es ni verdadera ni es falso. Como mucho es una expresión dotada de un sentido pragmático, de lo que son tus sentimientos o de lo que vas a hacer tú respecto al mundo, etc. Pero no es alético, porque no puede ser ni verdadera ni falsa. Fijaos que esto, digamos, es interesantísimo. O sea, ya es una cosa tan básica como esta, cuando tantas veces se habla del magisterio, se obliga o no obliga, para que el magisterio obligue, lo primero que tiene que tener son proposiciones. O sea, que sea verdadero o es falso. Si tú expresas sentimientos, eso no es ni verdadero ni falso. O sea que por eso hay que tener presente que muchas veces hay discursos y utilizamos muchas veces discursos no aléticos, sino discursos pragmáticos. Acordaos lo que vimos antes, la distinción del lenguaje. Si tú estás moviendo a una persona para que compre una televisión, eso no es un discurso alético, es un discurso pragmático. Tú estás diciendo cosas para que compre la televisión. Que digamos que eso sea verdadero o no, es algo completamente secundario, pero para que tengamos una proposición, tiene que poder ser o verdadera o falsa. De momento nos mantenemos en la lógica bivalente. Ya veremos más adelante, ya lo apuntamos antes, que en Aristóteles, por ejemplo, no todas las proposiciones son verdaderas o son falsas, sino que hay algunas, las contingentes de futuro, que hay que tratarlas de otra manera. Pero en principio, proposición, fórmula, lenguaje formal, o expresión, lenguaje ordinario, capaz de ser verdadera o falsa, 1 o 0. Bien, enunciado. A partir de una misma proposición se pueden formular diversos enunciados, lo que en inglés se llaman sentences, con el mismo contenido semántico, pero que no son equiformes entre sí,
ya sea en el mismo o sea en distinto lenguaje. Es decir, tú tienes la misma proposición, pero el enunciado es diverso. El contenido es el mismo, la semántica es la misma, pero el enunciado es diverso. Por ejemplo, Aristóteles ama a Pitia. Pitia es amada por Aristóteles. Se está refiriendo a la misma proposición, pero como veis, los enunciados son diferentes. Uno está en voz activa, otro está en voz pasiva, pero la proposición es verdadera. En este caso, perdón, la proposición es la misma, que además en este caso es verdadera. Pitia era la mujer de Aristóteles. Mientras que si tú dices, Aristotle is 28 years old, y dices, Aristóteles tiene 28 años, de nuevo son dos enunciados diversiformes. Como veis aquí, las letras y las palabras de esto son distintos de las letras y las palabras de esto otro. Pero la proposición es la misma, solo que en un caso está en inglés y en otro caso está en español. Con lo cual, como veis, a partir de una misma proposición se pueden formar diversos enunciados. Lo que pasa es que no solo eso, sino que a partir de una misma proposición o incluso a partir de un enunciado que hemos formado a partir de una proposición, podemos formular diversas aserciones, statements, equiformes, con diversos significados pragmáticos, diversos en contextos diversos. O sea que ahora nos encontramos, antes hemos visto cómo a partir de una proposición tú formas varios enunciados. Ahora lo que tenemos es que a partir de una proposición o incluso de un enunciado puede haber aserciones equiformes, o sea que tengan la misma forma exterior, pero el significado pragmático sea diverso. Pongamos lo siguiente. La expresión hoy es un buen día. Probablemente esta aserción se basa o sea, tú la puedes referir a una proposición que diga hoy luce el sol. Eso claramente puede ser verdadero o falso. Pero si tú dices hoy es un buen día, fijaos que el sentido puede ser completamente distinto si lo pronuncia un labrador que puede finalmente salir a trabajar o un bañista que puede ir al mar. Para decir hoy es un buen día, eso significa que el labrador tiene que ir a trabajar, para el bañista quiere decir que puede irse de vacaciones. Como dice aquí, son proposiciones sintácticamente equiformes. Hoy es un buen día, lo dice el labrador y lo dice el bañista, con lo cual, como veis, la proposición es la misma, exactamente la misma, pero se está refiriendo, está denotando ontológicamente el mismo objeto extralingüístico, el sol brilla en el cielo, pero connota situaciones muy diversas. En el labrador connota una situación de trabajo, por tanto de seriedad, tiene que ir a trabajar, y para el bañista tiene un sentido de alegría porque puede ir a la playa. Con lo cual, como veis, estas proposiciones tienen un sentido pragmático diverso. Digamos, la actuación con lo que hay fuera del lenguaje va a ser diverso en uno y en otro, pero la aserción es el que entre uno y otro es equiforme, porque tanto el labrador como el bañista dicen la misma aserción, tiene un significado pragmático diverso. O la misma aserción. Vamos a meter una tercera persona en esto. Un aficionado al fútbol dice hoy es un buen día. Probablemente está lloviendo, pero lo que pasa es que su equipo ha ganado el campeonato. Con lo cual estamos ya en una situación completamente diversa de las dos anteriores. Este estaría sonriendo con el paraguas abierto porque ha ganado su equipo. Y tampoco denotaría el mismo objeto, porque hoy es un buen día dicho por el aficionado al fútbol, sin embargo está lloviendo, con lo cual, mientras que los otros dos se estaban refiriendo a que hacía sol, con lo cual tenéis que la misma aserción, diríamos materialmente tomada, se está refiriendo a cosas completamente diversas. Bien, este análisis me recuerda un poco Frege había hablado de que hay que buscar una cierta objetividad del sentido de una proposición. Él hablaba de que había un tercer reino de significados, prescindiendo de la formulación morfológica y sintáctica que pudiera asumir.
Un poco decía Frege que detrás de la proposición hay un pensamiento que se expresa, y este pensamiento es lo que se comprende en la comunicación cuando se habla en modos y contextos diversos. O sea, porque fijaos, aquí tenemos la misma proposición, la misma aserción: hoy es un buen día, pero se está refiriendo en realidad a proposiciones diversas entre el labrador y por una parte el labrador y el bañista, y por otra parte el aficionado al fútbol. Está queriendo decir cosas completamente distintas para uno y para otro. Bien, otra definición muy importante: término. Término es una fórmula o una expresión, de nuevo fórmula lenguaje simbólico, expresión el lenguaje ordinario, dotada de sentido, ya sea que está constituida por un solo símbolo o por un complejo de símbolos, pero a la cual no se le puede atribuir ningún valor de verdad o falsedad. Fijaos, hemos dicho antes que proposición era una fórmula o expresión dotada de sentido alético. Es decir, puedes ponerle un 1 o un 0, tiene verdad o falsedad, mientras que término ciertamente tiene un sentido, puede tener o un solo símbolo o puede tener varios símbolos, pero no se le puede dar un valor de verdad. Por ejemplo, son términos sin, implica, Aristóteles, quisiera un mundo mejor. Como veis, a ninguna de estas cosas se le puede dar un valor de verdad, un 1 o un 0. Aristóteles, aquí ya no Aristóteles como nombre, sino Aristóteles persona, define término en continuidad con la definición que se da hoy en lógica formal. Aristóteles decía que el término es el elemento en el cual se resuelve la proposición, esto es, ya sea aquello que es predicado, ya sea aquello de lo cual es predicado. Con añadido de ser o no ser. Aristóteles lo planteaba de esa manera. Juan es alto. Tienes ahí dos términos, alto y Juan, relacionados por ser y no ser. En el análisis lógico del lenguaje ordinario, el primer sentido de término se designa con la expresión de predicado verbal o predicado nominal, y gramaticalmente se expresa mediante un verbo. El segundo término, aquello de lo cual es predicado, se designa con la expresión sujeto y o complemento del predicado, que suele corresponder a nombres. Por ejemplo, Juan corre. Corre sería el predicado verbal y Juan sería el sujeto. Aquí lo que pasa es que esto ya depende de la terminología, depende enormemente de las diversas lenguas. Los nombres en general se distinguen en nombres propios, son términos que designan a un individuo, Aristóteles, o nombres comunes, términos que designan a una colección de individuos. Ontológicamente sería un género, hombre, y lógicamente una clase. Es decir, esto nos saldrá luego mucho más adelante, al final del libro. Género se refiere a la ontología formal, al género natural, y clase hace referencia a una construcción lógica que veremos. Bien. Si decimos Aristóteles es un filósofo, Aristóteles es el sujeto, es un filósofo es el predicado nominal. Aristóteles ama, es amante de Pitia, Aristóteles es sujeto, ama o es amante, es el predicado verbal, y Pitia sería su mujer, el complemento directo. Y de aquí van a hacer una distinción fundamental con la cual ya vamos a cerrar esta primera parte de la sesión de hoy, entre términos determinantes, que son los predicados, y términos determinados, que son los nombres. El término determinante es lo que se denomina como predicado, o también en la lógica que tiene su base en alemán Functor, y los términos determinados son designados como argumentos. Quedaos de momento con esto. Vamos a ver el ejemplo y lo retomamos desde aquí. Si tú dices Aristóteles corre, el término determinante es corre y su argumento sería Aristóteles. Aristóteles ama a Pitia, el término determinante es ama y los términos determinados, sus argumentos son Aristóteles y Pitia. Hacemos la pausa y seguimos inmediatamente.